Ensalada saludable con frutas que se roba todas las miradas. Presta atención porque esta ensalada va a sorprender desde el primer bocado, vea pues, es fresca, colorida y con sabores que combinan perfecto. Inicio tomando una piña madura, que es de mis frutas favoritas para ensaladas porque le da un toque dulce y jugoso que encanta. La lavo muy bien, le retiro la cáscara y cualquier punto negro y tomo 2 rodajas gruesas, justo lo que necesito para la receta. Las corto en cubos pequeños y las pongo a calar con una cucharada de azúcar. ¿A usted le gusta más dulce o más natural la piña en la ensalada? Déjeme eso en los comentarios. Sigo con 3 kiwis. Estos los lavo muy bien. Retiro la cáscara y los corto en rodajas, luego en cubos medianos. Me encanta cómo el kiwi aporta ese toque ácido y refrescante. Da color y además es rico en vitamina C, lo cual ayuda a mantenernos fuertes y saludables. ¿Usted le pone todo el kiwi o solo la pulpa como yo? Vea pues, si ya se quedó acá viendo el video, aproveche y dé ese pasito que falta, suscríbase, no se vaya de puntica sin hacerlo. Ese clic nos une, nos impulsa y nos ayuda a seguir trayéndole recetas buenas todos los días. Ahora paso a 125 gramos de fresas frescas. Las lavo con cuidado, retiro las hojas y las corto en cubos pequeños. Las fresas me gustan mucho porque su dulzor y su aroma le dan vida a cualquier ensalada, ¿cierto? Aquí le pregunto, ¿usted le gusta más la fresa entera o picada? Ocupo un mango maduro, lo lavo muy bien, retiro la cáscara, corto en rodajas y luego en cubos medianos. El mango es mi favorito en esta ensalada porque aporta dulzor natural y suavidad que combina muy bien con la piña y los kiwis. Además, es una fruta rica en antioxidantes y vitaminas, ideal para darle energía al cuerpo. ¿Usted de mango dulce o más ácido? No me están comentando y ya creo que están viendo el video en modo incógnito. No sea así, escriba algo. Cuénteme qué receta quiere aprender o qué ingrediente le encanta. Ese comentario suyo vale muchísimo. Ahora sigo con 100 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo. Las corto en trozos pequeños. Este ingrediente me gusta mucho porque le da ese crujido que hace la diferencia en cada bocado y además aporta grasas saludables. ¿Usted usa almendras o prefiere otro fruto seco? Continúo con una lechuga verde crespa y fresca, que ya tengo bien lavada, desinfectada y seca. La corto en tiras delgadas, no muy finas para que mantenga su textura y crujido. La lechuga es la base de nuestra ensalada, aporta fibra y frescura y combina perfectamente con las frutas que ya tenemos preparadas. Ahora es hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la lechuga, luego el mango, las fresas, los kiwis, la piña y las almendras. Mire pues qué color y qué presentación más bonita. Eso es parte de disfrutar la comida, ¿cierto? Antes de añadir el aderezo le pregunto, ¿usted agregaría más frutas o le gusta así equilibrado? Reservo un momento y preparo el aderezo en otro recipiente. Agrego 2 cucharadas de yogur griego natural, el jugo de un limón y una pizca de sal. Bato suavemente hasta formar una mezcla homogénea y suave. Este aderezo es sencillo, pero realmente resalta cada ingrediente, vea pues. Incorporo el aderezo sobre la ensalada y agrego 100 gramos de uvas pasas. Mezclo todo con cuidado, asegurándome de que el aderezo impregne cada fruta y hoja de lechuga sin romperlas. Mire cómo brillan los colores y cómo se ven todos los ingredientes integrados. Da ganas de probarla de inmediato. Sirvo y listo. Ya tenemos una ensalada fresca, nutritiva y deliciosa, perfecta para cualquier momento del día. Se puede acompañar con un poco de proteína ligera como pechuga de pollo a la plancha, pavo o pescado, o incluso como entrada en una ocasión especial. Antes de irnos, dígame una cosa, ¿usted pondría más uvas pasas o le parece que así está bien? ¿Le cambiaría algún ingrediente o añadiría otro fruto? ¿La haría para una ocasión especial o para su día a día? Si esta receta le gustó, déjeme un comentario contándome su opinión, regáleme un me gusta, compártala con alguien que disfrute las ensaladas frescas y no se vaya sin suscribirse al canal. Gracias por acompañarme en Qué Rico Recetas, por cocinar conmigo y por hacer parte de esta comunidad.